¿Qué tal, gente de Instagram? Pues re youtuber. Nada que ver. Bien, hoy seguimos el estudio. Sí, estamos viendo la vida de Jesús. Estamos viendo más que nada toda la vida de manera cronológica, ¿sí? Estamos viendo como a forma de línea de tiempo la vida de Jesús. Y en el día de hoy nos toca hablar de la pesca milagrosa, que está en Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Si por alguna de esas casualidades no encontraste la Biblia, yo se las comparto acá. Este es el pasaje y quiero que me sigan, ¿sí? Con atención, que presten mucha atención a este relato. Dice la Biblia ahí en Lucas 5, del 1 al 11, aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él, es decir, sobre Jesús, escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y entonces ellos vinieron y llenaron las barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca, dice el versículo 9, que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice el versículo 10, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Quiero que en este tiempo que vamos a analizar estos 11 versículos, analicemos tres cosas principales que podemos rescatar de este pasaje. Una de las primeras cosas que podemos rescatar en estos versículos es de una barca disponible. Miren, dice ahí en el primer versículo que mucha gente se agolpaba sobre Jesús porque querían escucharlos, querían oír sus palabras. Déjenme poner un poquito en contexto. Acá el lago de Genezaret era el conocido que casi vemos en el resto de los pasajes del Evangelio, era el famoso conocido el mar de Galilea. Era un lago, pero las personas le decían el mar de Galilea. En este lugar, en específico de Genezaret, podríamos decir que no estaba la mejor parte de la sociedad en ese lugar. No era como Jerusalén, donde quizás había gente más respetuosa o algo por el estilo. En este caso, como que podemos ver que estaba lo más bajo de la sociedad. Y poniéndonos en contexto, el pueblo de Israel estaba siendo en este tiempo, estaba siendo sometido por el imperio romano. Entonces vemos cómo es que las multitudes se agolpaban sobre él porque, claro, querían escuchar cosas nuevas, querían escuchar a Jesús, este hombre que es ungido, que empezó a hacerse famoso y que dice que trae buenas nuevas de salvación, que trae buenas noticias. La gente realmente estaba desesperada y necesitaba oír eh, buenas palabras, palabras de ánimo, palabras de aliento. Y yo me imagino a Jesús lleno de gente, rodeado, no sé si alguna vez fueron a un subte en hora pico, pero yo me imagino eso, Jesús quizá entre el lago, el agua y toda la multitud intentando hablar, intentando poder comunicarles
poder enseñarles. Y esta gente ahí desesperada, agolpándose unos con otros, tratando de llegar, de tocar a Jesús para escuchar, para estar con él. Y vemos que Jesús, al borde de quizás caerse al agua, ve a dos barcas. Ve dos barcas, ve que está, ves que hay pescadores que estaban ahí con sus barcas, vemos que estaban lavando las redes, y Jesús frente a esta situación plantea una estrategia. Elige ir a una barca, subirse a esa barca y desde el agua aprovechar la acústica del agua, aprovechar la naturaleza y poder hablar de manera tranquila, obviamente, para que todos escuchen. Pero vemos que que no escogió cualquier barca Jesús. Ahí dice el rato que había dos barcas. Una perteneciente a Simón, una era de Simón, y la otra no sabemos bien de qué era, pero se supone que Simón tenía socios, y esos socios de Simón, que después los vamos a ver, estaban limpiando las redes, estaban limpiando las barcas, también calculo, y me imagino que la barca de Simón quizás estaba limpia, quizás brillaba porque habían terminado de pescar y ya la habían limpiado, o quizás no estaba tan reluciente, pero hay algo que quiero rescatar, que era una barca que estaba disponible. Estaba disponible. Estaba disponible para que Jesús la pueda usar y para que la gente pueda escuchar el mensaje que Jesús quería dar. Jesús vio en esa barca una herramienta para poder presentar su mensaje frente a las multitudes, y vemos que justamente elige la de Simón, ¿sí? Una barca disponible, un instrumento en las manos de Dios para poder extender el reino de Dios. Y yo me preguntaba lo siguiente: yo como barca, ¿estoy disponible para ser usado por Dios? Quizás estemos un poco baqueteados, nuestra barca esté un poco baqueteada, quizás no esté del todo limpia, pero al Señor le interesa que estemos disponibles. ¿Estamos disponibles para ser usados por Dios? ¿Estamos disponibles para ponernos en sumisión a su nombre, para rendir nuestras vidas al Señor y que Él nos use como instrumentos? Veamos lo que dice Segunda de Timoteo. ¿Para qué voy a correr esto acá? Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El Señor nos quiere utilizar para buenas obras, sobre todo para que nosotros podamos testificar y dar testimonio, manifestar la persona de Cristo. Como hijos de Dios, ¿estamos realmente disponibles para el que el Señor nos utilice? Chicos, si estamos disponibles, dice 2 Timoteo, que nos tenemos que estar limpios para ser vasos de honra. Tenemos que estar consagrados, y en las manos de Dios es que vamos a ser útiles. Vamos a los versículos 2 y 3. Lucho, ¿te animás a desmutearte y leer ahí en la pantalla? Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: bogan mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros y que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Bien, gracias, Lucho. Acá estamos aprendiendo un poco de Pedro también, ¿sí? Y vemos cómo es que en estos versículos podemos ver la confianza y la bendición que trae el Señor. En este caso vemos que Cristo se mete en un área en el cual Simón Pedro era muy experto, que era la pesca. En aquellos tiempos ser pescador era uno de los oficios, ¿no? La gente vivía de la pesca, ¿sí? Con eso alimentaban a sus familias, se alimentaban ellos, mantenían las casas, el hogar.
Pero ¿saben qué? Quizás la pesca a veces era más que solo eso. La gente vivía para la pesca, la gente se dedicaba mucho, invertía muchas horas en la pesca, porque era la costumbre en aquel tiempo, ¿sí? La pesca era la vida de algunas personas. Cristo se mete en esta área donde vemos que Simón es, como ya dije, era un experto, era un experimentado, ya tenía muchos años de pesca y sin duda que conocía al mar de Galilea como la palma de su mano. Vemos en el versículo 2, ¿se acuerdan? Que Jesús vio que había dos barcas y que estaban lavando las redes. El hecho de que los pescadores estén lavando las redes quiere decir que las pescas ya había terminado. De hecho, Simón le responde, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado absolutamente nada. Noto acá en Simón una respuesta como diciendo, Jesús, me vas a decir a mí que soy pescador, que estuve toda la noche trabajando, que yo lo conozco, que no es la primera vez que vengo a pescar. Ya terminamos de lavar las redes, estaba lavando la barca, quizá. Estoy cansado, quizás quiero ir a mi casa y yo soy el que sabe, yo soy el pescador. Pero vemos que la respuesta de Simón no se queda ahí. Dice que a pesar de todo eso, a pesar de su conocimiento, a pesar de que él sabía que era pescador y que Jesús quizás no sabía tanto, dice, en tu nombre echaré la red. Acá puse otra versión, pero por tu palabra dice, echaré la red. Qué importante es importante que tengamos esto en cuenta. Pedro, en este caso, Simón Pedro, no lanzó la red porque sabía que quizá iba a poder hacer algo, sino que hizo lo que el Señor le mandó porque confiaba en su palabra. Confiaba en lo que Cristo decía. Vemos que le dice maestro. Recuerden, hay una palabra que vamos a ir repitiendo a lo largo de de estas reuniones, es la palabra maestro. Dice, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y vimos cómo es que el Señor bendice. Dice ahí el versículo 6 que cuando lo hicieron atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que los vengan a ayudar porque realmente no podían cargar la red porque estaba realmente llena de peces. Y acá vemos cómo es que Dios bendice cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y confiamos en Él. Miren, dice ahí, Simón confió en Cristo más que en su experiencia. Confió en Cristo más que en su conocimiento o en su circunstancia. Simón confió en su palabra, confió en el mandamiento y en la orden del Señor Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Dios bendijo la pesca según su voluntad. Quizás sacaban una porción normal de pescados. Quizás sacaban pescados, pero no llegaba a llenar la red. Que de igual manera iba a ser una bendición. Pero saben, cuando Dios bendice, bendice de una manera muy grande. Bendice de una manera tan grande que quizás nuestras redes no lo pueden soportar. Miren lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Anita Sol, ¿te animás a leerlo ahí desde la pantalla? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Bien, muchas gracias. Chicos, frente a alguna decisión, quizás el Señor hoy nos está mandando a hacer algo. En este caso mandó a Simón a tirar las redes, al mar para pescar. Quizás hoy el Señor te está diciendo a vos que hagas algo en tu vida diaria. Quizás te está mandando a compartir de Cristo a un compañero. Quizás te está mandando a que le mandes un mensaje de ánimo a una persona que está desanimada. Como dije, quizás el Señor te está mandando a tomar una decisión. Como dice Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Chicos, no nos apoyemos en nuestra inteligencia, no hagamos como Simón, tenemos el ejemplo perfecto de Simón. Simón era un pescador experto, totalmente experimentado y totalmente lleno de conocimiento sobre la pesca. Y sin embargo no se apoyó, no confió
en su inteligencia o en su sabiduría respecto a la pesca, sino que obedeció a Dios. Cuando obedecemos a Dios, Dios trae bendición. Quizás en este caso puede traer bendiciones materiales, como no, como por ejemplo en un trabajo, pero sin duda es que las bendiciones más grandes son las espirituales. Quizás el Señor te está mandando a hacer algo que como bendición te pueda traer paz, te pueda traer gozo, te pueda traer alegría, seguridad, regocijo. Quizás puedas encontrar perdón. Es importante que cuando actuemos, lo hagamos en confianza a la palabra de Dios, y así vamos a recibir la bendición de Cristo. Y por último, quebrantamiento y cambio. ¿Alguien se anima a desmutearse a leerlo? Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Lo dejaron todo y lo siguieron. Bien, gracias, Santo. Gracias por leer. Quebrantamiento y cambio. Vemos en este caso cómo es que un encuentro con Cristo cambia totalmente a una persona, en este caso a Simón. Pero vemos que este cambio, que este encuentro con Cristo, si bien se acuerdan que Simón ya lo había visto a Cristo, ya había estado con él, este encuentro que tiene es totalmente distinto. Vemos que Pedro, Simón Pedro, yo ya tengo chipeado ahí que es Pedro, pero dice la Biblia que Simón Pedro en este caso tiene un encuentro en un área en donde Simón se desarrollaba diariamente. Luego de este encuentro con Cristo, otra vez vemos cómo es que Dios obra de tal manera. El Señor obra, chicos, el Señor obra de una manera que nosotros no entendemos, no la vamos a entender. El Señor obra de maneras que no pensamos y de métodos que quizás no entendemos y nunca vamos a saber. Pero el Señor obra de tal manera en este caso que quebranta a Pedro, que quebranta a Simón. Simón, al ver cómo es que es bendecido por confiar en Él, cómo es bendecido por obedecer a su palabra, a lo que Jesús le dijo, dice la Biblia que cayó de rodillas ante Jesús. No me imagino cómo habrá sido este quebrantamiento, pero quizás uno puede tener una idea de cómo es que Simón en la barca, quizá intentando de no caerse para los costados, se arrodilla ante Jesús y reconoce lo que Él es, y reconoce a quien enfrente. Se arrodilló, se humilló. El Señor, a través de esta bendición, quebrantó el corazón de Simón, de tal forma que le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice que por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y también de Jacobo y Juan. Saben, el quebrantamiento de Simón lo llevó a un cambio. Jesús tenía un propósito con este quebrantamiento. Dice, después de sacar la barca, dice Jesús: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar la barca a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Chicos, vemos cómo es que el quebrantamiento tiene que ser una parte fundamental en nuestra vida. Si realmente queremos cambios, ¿ves? Ven como ahí puse en la posibilidad. ¿Qué cosas de mi vida deben cambiar? ¿Qué áreas siguen iguales desde que conocí a Cristo? Si uno se pone a pensar y se pone a analizar los cambios que uno tiene que hacer en su vida, primero tiene que pasar por el quebrantamiento.
por nuestras fuerzas no vamos a poder cambiar, quizás no vamos a poder cambiar nuestro carácter, no vamos a cambiar, no vamos a parar de decir mentiras si no somos quebrantados, no vamos a dejar de decir malas palabras si no somos quebrantados, no vamos a dejar de no perdonar si no somos quebrantados. Y para ser quebrantado, obviamente, hay que tener un encuentro con Cristo. El quebrantamiento no viene solo. El quebrantamiento lo dio Jesús a través de la bendición y a través de su palabra. Chicos, si realmente queremos cambio en nuestra vida, tenemos que tener un quebrantamiento. Y ese quebrantamiento, hoy en día, lo tenemos al alcance de nuestra mano, lo tenemos enfrente, es nuestra palabra, es una relación con Cristo, la oración. Y acuérdense cómo arrancaba todo, con una barca disponible. Tenemos que estar disponibles para tener un encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo nos va a llevar al quebrantamiento. Ese encuentro con Cristo nos va a llevar al cambio. ¿Saben qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Chicos, el Señor tiene un montón de trabajo que hacer en nuestras vidas. Tiene que cambiar y pulir un montón de áreas. ¿Y saben qué? Solo nosotros no lo podemos hacer. Ese es el trabajo de Dios. En la medida en que nosotros estemos disponibles, en la medida en que nosotros confiemos en Cristo, confiemos en su voluntad, confiemos en su soberanía, en la medida en que nosotros podamos agradecerle por las bendiciones que nos da, en la medida en que nosotros nos relacionemos con Cristo, tengamos esos encuentros íntimos, esos encuentros de real intimidad, de real comunión con Él, va a venir el quebrantamiento en nuestra vida, va a venir entendimiento sobre nuestro corazón, y entonces el Señor va a obrar de tal manera que nuestra vida va a sufrir un cambio. Vemos en Simón, en este caso, que pasó a ser algo más que un pescador, sino que un pescador de hombres. Con los cambios en nuestra vida, chicos, Cristo tiene un propósito para nosotros. Lo tuvo para Simón. Simón, después en Hechos, vemos en la Biblia que fue un gran siervo de Dios, que ayudó mucho a la extensión del reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos útiles en sus manos. ¿Y saben qué? Es hermoso ver cómo es que en Filipenses Pablo sabe que Cristo iba a estar con él en el proceso de perfeccionar nuestras vidas. Esta es la convicción que hoy quiero que nos llevemos. Los cambios solo los podemos hacer. Cristo es fiel para con nosotros. Él nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas para bien, en la medida en que nosotros seamos quebrantados como Simón.